Bueno, lo que vamos a tocar entonces en esta clase es la parte de razones trigonométricas, que es un subcapítulo de la parte de trigonometría, ¿no? Lo que vamos a ver en esta clase es ángulos en un sistema coordenado, veremos después razones trigonométricas, vamos a meternos posteriormente a identidades trigonométricas, pero identidades trigonométricas tenemos un conjunto, ¿ya? Vamos a ver las más básicas en la clase de hoy. La siguiente clase vamos a ver las identidades de transformación. ¿Está bien? Entonces, continuamos. A ver. Bueno, vamos a definir o vamos a repasar algunos conceptitos antes. Es importante hacer esto. ¿Ya? Y lo que vamos a entender primero es el concepto de ángulos en un sistema coordenado. Ángulos en un sistema coordenado. ¿Está bien? Bueno, ¿qué son los ángulos o qué es un ángulo en un sistema coordenado? Primero vamos a ver primero lo que es un ángulo normal. Como dice acá, es aquel ángulo que reúne las siguientes características. Vamos a ver cuáles son. Primero, están determinados en un plano cartesiano, en un sistema de ejes coordenados, ¿ya? Tiene como vértice el origen del sistema coordenado y su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas, ¿no? Su lado terminal al final terminará o determinará en qué cuadrante se encuentra el ángulo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Un sistema coordenado de ejes X, X y Y. Y bueno, tenemos que este sistema coordenado divide al plano en cuatro cuadrantes, uno, 2, 3, 4, como ustedes pueden ver, ¿está bien? Y tenemos un ángulo normal, ¿no? ¿Por qué es un ángulo normal? Porque un ángulo tiene dos lados, uno de sus lados coincide con el eje positivo de las abscisas, o el eje positivo de las X, ¿no? Y bueno, dependiendo de dónde caiga el otro lado del ángulo, podemos decir que el ángulo pertenece o no pertenece a uno de los cuadrantes, ¿no? Como habíamos definido la anterior semana, bueno, la anterior clase, más bien dicho, ayer, ¿sí? Los ángulos trigonométricos miden rotación más que apertura, ¿no? Y en este ejemplo tenemos lo siguiente. Fíjense, vamos a ir un poquito atrás, el ángulo beta pertenece al primer cuadrante, ¿sí? Porque coincide justo uno de los lados, o el lado final, en el primer cuadrante. En este otro ejemplo tenemos otro ángulo que sería el ángulo gamma. El ángulo gamma en este caso pertenece al segundo cuadrante. Y así sucesivamente puedo tener diferentes ángulos. Lo importante de un ángulo normal es que uno de sus lados coincide con el semieje positivo, ¿no? De las X. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de ángulo cuadrantal. Cuadrantal viene de cuadrante, ¿ya? Es un ángulo en posición normal, bueno, cuyo lado final coincide con uno de los semiejes del sistema coordinado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ángulo que coincide con el semieje positivo de las Y, sería el ángulo de 90 grados, ¿no? Tenemos el otro ángulo que coincidiría con el semieje negativo de las X, 180 grados, y así sucesivamente, ¿no? 270 grados, 360 grados, bueno, si se dan cuenta, un ángulo trigonométrico mide rotación. Aquí tenemos, por ejemplo, un ángulo de 450 grados. Ha excedido los 360 grados, sí, ha dado más de una vuelta, eso es lo que significa, ¿no? O bien podemos tener un ángulo negativo, ¿sí? Que coincide con el semieje negativo de las X. En este caso, menos 180 va a girar en sentido horario, ¿sí? Y va a coincidir con el lado negativo de las X, el semieje negativo de las X, ¿no? Bien, también tenemos, en este caso, fíjense, tenemos un ángulo de menos 540 grados, por ejemplo, ¿no? Rotación en el sentido negativo, en el sentido horario, ¿no? O bien tenemos un ángulo de 90 grados negativo, como en este caso, ¿no? Entonces, ángulo cuadrantal es aquel que coincide, bueno, es un ángulo normal, y es normal porque el lado inicial coincide con el eje de las X positivo, y el lado final coincide con cualquiera otro de los ejes, ¿no? Entonces va a coincidir con el sistema coordenado. Eso es lo que podemos determinar de un ángulo cuadrantal. ¿Bien? Bien, entonces continuamos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bien, ahora vamos a definir lo que son los ángulos coterminales. ¿Está bien? Son ángulos coterminales, ¿sí? Bueno, primero son ángulos que están en posición normal y tienen el mismo lado inicial, pero también tienen el mismo lado final, sin considerar sus sentidos de rotación ni su medida. Vamos a ver un ejemplo.
Primer caso, fíjense que aquí tengo un ángulo beta y un ángulo gamma. El ángulo beta rota en sentido positivo, en sentido antihorario, y coincide acá, en esta flecha verde, como ustedes pueden ver. Este es el lado final del ángulo. El lado inicial coincide con el eje positivo de las X, ¿no? Pero tengo también otro ángulo, el ángulo gamma, ¿sí? El ángulo gamma, fíjense, rota en el otro sentido, en el sentido negativo, en el sentido horario, y coincide en la misma flecha verde, ¿no? Entonces, por eso se dice que son coterminales. Primera forma de representar dos ángulos coterminales. Tengo otra forma. Bueno, mis flechas están medio choquitas acá, ¿sí? Pero fíjense, tengo un ángulo que es el ángulo, vamos a decir, el ángulo que está en rojo. Ya vamos a decir el ángulo beta, ¿no? Empieza en el semieje positivo de las X y termina en la flecha celeste. Pero ¿qué pasa si tengo este ángulo gamma? Fíjense que está rotando de esta manera, ¿no? Ha dado una vuelta, ¿sí? Ha dado una vuelta y sobrepasa la vuelta y coincide en la misma fecha. Entonces, ambos, este ejemplo y este otro, podemos decir que son ángulos coterminales, porque el lado final termina en la misma posición del radiovector, le llamaremos así. ¿Está bien? Por esa razón son coterminales. Bien, entonces a partir de ahora veamos lo que son las razones trigonométricas. Razones trigonométricas, ¿está bien? Pero para eso tenemos que definir primero los triángulos. Este es un capítulo o es un tema del capítulo de geometría euclidiana. Vamos a ver eso en el tercer parcial, ¿ya? Pero por un momento, en geometría, un triángulo es un polígono de tres segmentos que determinan tres puntos del plano y su limitación, ¿no? Cada punto dado pertenece a dos segmentos, ¿sí? Los puntos comunes a cada par de segmentos se denominan vértices del triángulo y los segmentos de la recta determinados son los lados del triángulo. Tenemos aquí una figura, ¿sí? Es un triángulo. Se caracteriza por tener tres vértices, tres lados, ¿sí? Veamos, y tres ángulos. Bueno, la letra A creo que está por acá, no se ve bien, ¿no? A ver, ¿sí? Entonces tiene tres vértices, ABC mayúscula, tres lados, A, B, C, siempre apuntando al opuesto del vértice, y los ángulos, ¿no? Ángulo A, ángulo B y ángulo C. En el plano está definido un triángulo, ¿no? Entonces, vamos a entender primero cómo se clasifican esos triángulos. Hay diferentes criterios, pero lo que vamos a ver acá primero es lo siguiente. Según sus lados, primero, un triángulo puede clasificarse en equilátero si sus tres lados son iguales. Si tres de sus lados son iguales, pues los tres ángulos son iguales. La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es? 180. 180 grados, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver con más propiedad en geometría euclidiana. Pero acá también tal vez hagamos algunos ejercicios, ¿no? Tenemos un triángulo isósceles que se caracteriza por tener dos lados iguales. Si tengo dos lados iguales, también voy a tener dos ángulos iguales. Y por último, el triángulo escaleno, que tiene los tres lados desiguales, ninguno es igual al otro, y de igual manera sus ángulos, ¿no? Ninguno es igual a otro, ¿no? Esa es una clasificación que la vamos a hacer según los lados. Pero también podemos tener una clasificación según los ángulos. Bueno, tenemos los triángulos rectángulos, que es lo que vamos a estudiar en esta parte de trigonometría con mayor énfasis. Cuando uno de sus ángulos mide 90 grados, tiene un ángulo recto, como dice acá, ¿no? Un triángulo no puede tener dos ángulos rectos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eso en otras figuras geométricas que podemos tener ángulos internos que puedan ser más de uno recto, ¿no? El otro tipo de triángulo es el triángulo acutángulo, cuando los tres ángulos son agudos. Eso significa que sus tres ángulos son menores que 90 grados, como pueden ver acá, ¿no? Y el otro tipo de triángulo que conocemos es el obtusángulo, cuando uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. Tenemos un ángulo obtuso, ¿no? Bien, ¿por qué tanto énfasis vamos a hacer en los triángulos? Puedo garantizarles yo, jóvenes, de que cualquier figura geométrica en el plano se puede determinar a través de triángulo. Un cuadrado lo puedo descomponer en triángulos, en dos triángulos, si se corto por una diagonal. Un pentágono, un hexágono, inclusive puedo decir que una circunferencia se puede llegar a construir a través de triángulos. Y cualquier triángulo, acutángulo, obtusángulo, se puede descomponer, perdón, en triángulos rectángulos. Es por eso que se hace harto énfasis en los triángulos rectángulos. La geometría, o perdón, la trigonometría apunta bastante contenido al análisis de los triángulos rectángulos, que es lo que vamos a ver en un momento más, ¿no?
Bien, entonces vamos a repasar los componentes de un triángulo rectángulo. Bueno, un triángulo rectángulo es rectángulo porque uno de sus ángulos es recto, uno de sus ángulos es 90 grados. Entonces, ¿qué componentes tenemos? Bueno, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, ¿sí? Los lados que conforman el ángulo recto se denominan catetos, ¿sí? Y si yo tengo un ángulo de referencia, ¿sí? Que no sea el ángulo recto, por ejemplo, este ángulo alfa, puedo tener el cateto opuesto o el cateto adyacente, ¿no? El cateto opuesto es opuesto al ángulo, está al frente del ángulo, por eso se llama opuesto. Y el cateto adyacente conforma parte del ángulo, es uno de los lados del ángulo, por eso se llama cateto adyacente. Esto ya lo conocemos, lo han visto en física también, no hay que hacer mucha ciencia en esto. Bien, lo que sí vamos a ver más adelante son las razones trigonométricas. Pero antes repasaremos algunos teoremas muy conocidos, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras me dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, en un triángulo rectángulo, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Existen varias formas de demostrar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, ustedes han visto esta representación. Tengo el triángulo, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de los catetos, ¿sí? Puedo yo demostrar esta fórmula a través de la siguiente representación, ¿sí? Fíjense que puedo descomponer las figuras y demostrar algebraicamente esta relación en un triángulo rectángulo. Habíamos mencionado también que muchas de las identidades que vimos en el primer parcial, los productos notables, tenían una representación gráfica o geométrica, ¿no? Bueno, en este caso, esta sería una de las demostraciones del teorema de Pitágoras, que lo conocemos todos, ¿no? Bueno, vamos entonces a tocar ahora propiamente las razones trigonométricas. Entonces tengo mi triángulo rectángulo, el ángulo de referencia alfa, el ángulo recto, el opuesto al ángulo recto hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? Bien, se denominan razones. A ver, vamos a ver un repaso. ¿Qué son las razones? ¿Qué me medían las razones? Si nos acordamos un poquito de lo que vimos en el primer parcial. ¿Para qué sirven las razones? ¿Es una división la razón? Un ángulo o un lado. Bueno, de manera genérica, ¿qué es una razón? Una razón es una forma de comparar algo. ¿Se acuerdan? Hay dos tipos de razones. ¿Se acuerdan? Lo vimos en problemas de planteo. Razones aritméticas y razones geométricas, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tocar razones trigonométricas. Pero al final una razón trigonométrica es una razón geométrica, es una comparación de algo dividido entre otra cosa. Vamos a ver la primera, ¿ya? Bueno, la primera me dice, la primera función o razón trigonométrica es el seno de alfa. Seno de este ángulo alfa, se denomina seno de alfa, y es la comparación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿ya? Conforme yo varíe este ángulo alfa, ¿cómo varía el cateto opuesto respecto de la hipotenusa? Eso es lo que me dice la función seno de alfa. ¿Está bien? Si yo hago un despeje, puedo decir que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de alfa. Hay una representación en el círculo trigonométrico, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El coseno de alfa, el coseno de este ángulo, es la comparación de la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿no? ¿Qué tanto varía el cateto adyacente respecto de la hipotenusa o cuántos catetos adyacentes están dentro de una hipotenusa según la variación de alfa? Eso es lo que me dice el coseno de alfa. Y tengo la tangente de alfa, que es la relación entre cateto opuesto y cateto adyacente. Todo esto conocen ustedes, ¿ya? De estas relaciones salen otras que son derivadas, ¿no? La cosecante de alfa es 1 sobre el seno de alfa, es lo inverso, hipotenusa sobre cateto opuesto, secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente y cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Entonces son comparaciones. Más adelante vamos a ver una animación de qué representan estas razones trigonométricas, ¿está bien? Bueno, como decíamos acá, el seno de alfa, entonces nuestras primeras identidades lo estamos viendo acá. Son relaciones que se cumplen para cualquier ángulo de alfa. El seno de alfa es igual a 1 sobre la cosecante de alfa, coseno de alfa es igual a 1 sobre la secante de alfa, y tangente de alfa es 1 sobre la cotangente de alfa. Bien, entonces podemos representar de esta manera. Sin, seno, en algunos es con E, bueno, no habría problema. Coseno, cos, coseno, tan, tangente,
CSC, cosecante, secante, bueno, secante, SC y cot tangente. Bueno, cotangente sería acá, ¿no? Esto vamos a corregir, por favor, ¿ya? Esta sería la cotangente. Bien. Veamos ahora en un ángulo normal cómo se representan las razones trigonométricas, ¿no? En un ángulo normal habíamos dicho que es un ángulo representado en un sistema coordenado, ¿sí? Donde uno de los lados coincide con el semieje positivo de las abscisas, ¿no? Como lo tenemos acá. Entonces vamos a ver qué significan estas razones trigonométricas. Yo tengo este lado, que es el que rota, ¿sí? Es el radio vector, le llaman, ¿sí? Y resulta que este ángulo, voy a poner mi lápiz aquí. Bien, tenemos lo siguiente, ¿no? Bien, este ángulo ha rotado en este sentido y fíjense que aquí tengo esta longitud. Esta longitud es la proyección de este radio sobre el eje de las X, ¿sí? Sobre el eje de las X. Esta proyección sobre el eje de las X había sido, vamos a decirlo así, el coseno de alfa. Y la proyección de este mismo radio vector hacia el eje de las Y, como lo vemos acá, es el coseno o el seno de alfa, ¿no? Entonces, seno de alfa es Y sobre R, sobre el módulo de este vector. Si yo despejo de acá, puedo decir, fíjense, que Y es igual a R por el seno de alfa. Y entonces es la proyección de este vector sobre el eje de las Y. Y X es la proyección del mismo vector sobre el eje de las X, ¿no? Bueno, de igual tenemos la cosecante, bueno, coseno, tangente, cosecante y cotangente. Es la misma fórmula que hemos utilizado en las razones trigonométricas, ¿ya? Pero vamos a representar ahora cómo esto va variando. Lo vamos a ver en una animación. Bueno, entonces, aplicando Pitágoras, digo que el módulo del radio vector, ¿sí? Es igual a la suma de los cuadrados de las abscisas y de las ordenadas, ¿no? Aplicando Pitágoras, ¿no? Bueno, no hay nada más que discutir en esta parte, solo que está representada la función trigonométrica y la representación de estas razones trigonométricas en el sistema de ejes coordenados. Bien, entonces en función a esto, tengo los signos de una razón trigonométrica, en este caso de las funciones. También podemos mencionarlos como funciones, ¿ya? Si tengo un radio vector y coincide en el primer cuadrante, el seno de ese ángulo, ¿sí? De este ángulo cualquiera, va a ser positivo. Si el radio cae en el segundo cuadrante, también va a ser positivo. Si cae en el tercer cuadrante, va a ser negativo. Lo mismo en el cuarto cuadrante. Eso pasa con la función seno. Con la función coseno, va a ser positivo cuando caiga en el primero y en el cuarto cuadrante. Y va a ser negativo cuando caiga el vector o el lado final del ángulo en el tercer y segundo cuadrantes, ¿no? Y en tangente va a ser intercalado, positivo en el primero, negativo en el segundo, positivo en el tercero y negativo en el cuarto, ¿no? Bueno, recordemos que la tangente es una relación, ¿sí? La tangente de un ángulo es igual al seno de ángulo sobre el coseno del ángulo. Eso lo vamos a ver en un momentito. Vamos a hacer un análisis mejor, ¿ya? Vamos a hacer un mejor análisis con una animación. Pero primero mencionemos esta parte, el círculo trigonométrico. Y ahí vamos a ver la animación. ¿Qué es el círculo trigonométrico? Que también se conoce como circo goniométrico, ¿ya? Es un círculo, es una circunferencia, ¿sí? Cuyo centro coincide con el sistema de ejes coordenados, es de radio unidad, es de radio 1, ¿sí? Y bueno, a través de este círculo yo puedo observar el comportamiento de las razones trigonométricas que acabamos de ver, ¿ya? Como dice acá, en él se puede ver representadas las razones trigonométricas y algunas identidades importantes, ¿ya? Todas las identidades que vamos a ver tienen su representación gráfica en el círculo trigonométrico. Por razones de tiempo no vamos a demostrar ni vamos a observar. Pero veamos esta animación, ¿ya? Entonces, a ver, perdón. Entonces, vamos a tener aquí esto. Vamos a ver.
Entonces veamos esta animación. Voy a hacer un poco de zoom, tal vez no se vea muy bien, ¿ya? Ahí se ve, ¿no? Tal vez se ve un poquito pequeñas las letras, ¿ya? Bien, este es el círculo trigonométrico. Vean ustedes, tengo un radio que es igual a 1, ¿ya? Aquí tengo mi ángulo alfa que va variando, ¿ya? No se ve muy bien. A ver si se puede hacer algo. Bueno, y bueno, la proyección hacia el eje de las X, de las Y es el seno, y la proyección hacia el eje de las X es el coseno. Vamos a empezar, ¿ya? Si yo tengo un ángulo nulo, ¿cuánto es el coseno del ángulo nulo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto mide esto si el círculo tiene radio unidad? 1. Es por eso que el coseno de 0 es 1. ¿Cuánto vale el seno de 0? Aquí lo tienen. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. ¿Cuánto es la tangente? Bueno, la tangente es 0. Fíjense que aquí tengo que la cosecante es indefinido. Vamos a ver por qué. La secante es 1 y la cotangente también es indefinido. Voy a empezar a variar. Fíjense. Fíjense cómo va creciendo la línea roja. La línea roja, ¿qué es? Esta línea roja de acá, es el seno del ángulo. Fíjense que mientras va aumentando el ángulo en los primeros 90 grados, ¿sí? Mientras va aumentando el ángulo en los primeros 90 grados, el seno va creciendo. ¿Qué va pasando con la línea azul? ¿Va creciendo o va decreciendo? Vean también el número acá, va decreciendo. ¿Se dan cuenta, no ven? ¿Sí? Hasta, fíjense, la línea verde que ven acá representa la tangente del ángulo, ¿no? Fíjense, ¿cuánto es la tangente de 0? La línea verde, fíjense esta línea de acá. La tangente de 0 es 0. Conforme va aumentando el ángulo, la tangente va creciendo. Fíjense, esta línea tangente va creciendo. ¿Qué pasa con la cotangente? Va reduciéndose. Pero fíjense, la cotangente, esta línea morada, ¿sí? Para 0 se vuelve indefinido, se va extendiendo hasta el infinito, ¿no? Es por eso que la cotangente de 0 es infinito, ¿sí? ¿Qué es la cosecante? Bueno, aquí tenemos la cosecante, ¿no? Esta parte, esta línea naranja, como pueden ver ustedes, ¿no? La cosecante también para 0 se vuelve infinito, porque la cosecante es 1 sobre el seno. Si el seno es 0, entonces 1 sobre 0 es infinito, ¿ya? Conforme yo voy variando el ángulo, ¿qué es lo que sucede? El coseno, fíjense, el coseno va reduciéndose, ¿sí? Y el seno va aumentando. Si yo llego a 90 grados, díganme qué sucede. ¿Cuánto es el coseno de 90? Ahí. ¿Cuánto es? Bueno, más o menos, ¿no? ¿A cuánto llega? A 0. El coseno de 90 llega a 0. Ahí lo voy a poner un poquito, ¿ya? ¿Y cuánto es el seno? De 90. 1. El seno de 90 es 1, ¿no? El seno de 90 es 1. Bien, vamos a hacer un poquito más la animación, ¿ya? Me voy a olvidar un poquito de la tangente y de las otras identidades. La función seno y coseno son las más importantes porque de estas funciones salen todo, ¿ya? Bueno, decíamos, fíjense aquí, que si el ángulo está entre 0 y 90, si voy variando de 0 a 90, el coseno va rebajando y el seno va aumentando, ¿sí? Si llego a 90 grados, fíjense la tangente, ¿a dónde se dispara? Antecitos, la tangente se dispara a infinito, ¿no ven? Por eso tangente 90 es infinito. Si yo paso los 90 grados, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el coseno? Empieza a crecer, pero ¿en qué sentido? En sentido negativo, ¿sí? Con signo negativo. ¿Y qué pasa con el seno? Fíjense, estoy aumentando el ángulo, sigo aumentando el ángulo, y el seno va reduciéndose hasta llegar a los 180 grados. Díganme, ¿cuánto va a ser el seno y el coseno de 180 grados? ¿Cuánto va a ser el seno de 180 grados? ¿Cuánto va a ser? 0. ¿Y el coseno? Menos 1. Exacto, ¿no? Y bueno, si sigo aumentando el ángulo, fíjense ahora, ahora bien, el seno empieza a crecer, pero ¿con qué signo? El seno, esta línea roja, con signo negativo, ¿sí? Con signo negativo. Voy variando el ángulo, ¿sí? Y el coseno, ¿qué va pasando? Va reduciéndose, pero con signo negativo, ¿no ven? Fíjense, la línea azul va reduciéndose. Llego a este ángulo que es 270 grados, ¿y qué sucede?
¿Cuánto es el seno de 270 grados? ¿Cuánto es? El seno. Menos 1. ¿Y el coseno cuánto es? La proyección. El coseno. 0. 0, ¿no? Sigo aumentando y bueno, ya se dan cuenta. Hasta llegar a los 360 grados, primera vuelta, ¿no? Bien. ¿Qué concluimos de acá? Primero, ¿de qué valor a qué valor varía el seno y el coseno? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el valor mínimo y el valor máximo? El valor máximo del seno y del coseno, ¿cuánto es? 1. ¿Y el valor mínimo? 0 o menos 1. Menos 1. Mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede con la tangente? ¿Cuál es el valor mínimo que toma la tangente? Fíjense, enfoquémonos un poco en la línea verde, ¿ya? La tangente. ¿Está bien? La tangente. Empieza en 0. Fíjense la línea verde, esta línea de acá, ¿no? Va creciendo, va creciendo. Para 90 grados, ¿a dónde se dispara? La tangente. Al infinito. Fíjense que yo supero los 90 grados. ¿Y qué pasa con la tangente? Ah, ya, empieza en menos infinito hasta llegar a 0 para 180 grados, ¿no? Voy aumentando y la tangente otra vez empieza a crecer positivamente hasta el infinito, ¿no? Y así, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, las otras funciones ya son derivadas de lo que hemos analizado por el momento. Seno, coseno y tangente. Bien, espero que se les haya quedado la animación, porque lo que vamos a ver ahora está en función a eso, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a concluir? A ver, vamos a ver. Bueno, ya hemos visto esta animación. Y lo que vamos a ver ahora es algunas propiedades de las funciones seno y coseno. ¿Está bien? Bueno, con la animación ustedes van a entender muy bien, ¿ya? No va a haber dudas. Primero, la función seno y coseno son funciones acotadas. ¿Qué significan acotadas? Significan que tienen un rango de valores, ¿no? A ver, un rango de valores para los cuales esta función puede ser definida. Fíjense, el seno de un ángulo, cualquiera sea el ángulo, ¿qué valor mínimo va a tener? ¿Qué valor mínimo va a tener? Menos 1. ¿Y cuál es el valor máximo? 1. Para el coseno, ¿qué sucede? Lo mismo, ¿no ven? ¿Cuánto es coseno de cualquier ángulo? El valor mínimo va a ser menos 1 y el valor máximo va a ser 1. Por eso se dice que son funciones acotadas. Bien, las funciones seno y coseno son funciones periódicas. ¿Qué significa eso de periódico? Bueno, significa lo siguiente. Seno de A es igual al seno de A más menos una vuelta. T igual al periodo es una vuelta. ¿Ya? Lo mismo con el coseno. Y lo vamos a demostrar aquí, en esta animación. Se ve, ¿no? Otra vez. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Digamos que empezamos en 0, ¿no ve? Empezamos en 0. Vamos a fijarnos solamente en la función 0. ¿Está bien? El seno de, vamos a decirlo así, a ver, seno de 30 grados, más o menos. Bueno, estoy tanteando, ¿no? Es 0.5. Es la mitad de 1, ¿no ve? Eso es 30 grados, ¿no ve? Si a 30 grados sigo aumentando el ángulo, va aumentando 180, 270 y demás, ¿no ves? Va llegando hasta acá. Ahora bien, aquí completa una vuelta, ¿no ven? Aquí ha completado una vuelta. Bueno, el ángulo arriba se ve hasta 360 nomás, eso es tema de la animación. Si yo continúo hasta acá, he pasado una vuelta, es una vuelta más 30 grados, ¿no ve? ¿Cuánto va a ser una vuelta, el seno de una vuelta más 30 grados? Va a ser lo mismo, 0.5. A eso se refiere que la función seno es periódica. Si yo doy n vueltas y le sumo 30 grados, va a ser lo mismo seno
Por ejemplo, del seno de 30 grados, lo vamos a escribir acá, ya que está ahora claro, les estoy diciendo esto, ¿no? Bien, entonces estoy diciendo esto. Bien, en la animación hemos tenido esto, ¿no? Seno de 30 es igual a 0.5. ¿A qué va a ser igual el seno de 30 más 360? ¿Quién me dice? ¿A qué va a ser igual? 0.5. Este es el periodo. Si yo le aumento más vueltas, ¿va a ser lo mismo? Seno de, a ver, hagamos seno de 30 más 720. 720, ¿cuántas vueltas son? 2 vueltas, a ver. ¿Cuánto va a ser? 0.5. A eso se refiere con que la función seno y la función coseno, ambas son periódicas. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. Otra particularidad de la función seno. La función seno es una función par, mientras que la función coseno es una función par. ¿A qué se refiere con esto? Si yo tengo el seno de un ángulo negativo, es lo mismo que decir que este signo salga de la función seno. Es menos el seno del ángulo positivo. Y en el caso de la función par, el coseno, el coseno de un ángulo negativo es lo mismo que el coseno de un ángulo positivo. Vamos a hacer un ejemplito. Voy a dibujar un poquito chiquito acá. Voy a suponer que este es mi círculo trigonométrico. ¿Está bien? Y acá vamos a suponer que tenemos 45 grados, ¿ya? Alfa. Alfa es igual a 45 grados. Vamos a ver más adelante, ¿sí? El seno es esta proyección, ¿sí? El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto será el seno de menos 45 grados? Menos 45 grados es a este lado, ¿ven? Eso sería menos alfa, ¿no? Y esta proyección, ¿cuánto va a ser? Menos raíz de 2 sobre 2. O sea, el seno de menos 45 grados es igual a menos el seno de 45 grados. A eso se refiere con función impar, ¿no? Y en el caso de la función par, lo mismo. Tengo mi círculo trigonométrico y digamos que tengo 30 grados aquí, ¿no? Piense que el coseno es la proyección, digamos que este ángulo es 30 grados, ¿ya? El coseno es la proyección del radio vector sobre el eje de las X. Si yo saco el coseno de menos 30 grados, va a ser la misma proyección. Es por eso que digo que el coseno de 30 es igual al coseno de menos 30. ¿Sí? ¿Está claro? A eso se refiere que ambas funciones, bueno, la primera, seno, es impar y la coseno es una función par. Otra propiedad bien importante, pero creo que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que la función seno y coseno son complementarias. Vamos a ver, ahí, justo ahí. Voy a borrar un ratito, por favor. Bien. La función seno y coseno, y esta es una propiedad que nos va a servir bastante para hacer ejercicios. Vamos a ver, un ratito. Bueno, dos ángulos son complementarios, eso lo vamos a ver en geometría euclidiana, pero dos ángulos son complementarios si su suma es 90 grados. ¿Está bien? Si su suma es 90 grados. La función seno y coseno son funciones complementarias. Eso significa que yo puedo convertir una función seno en una función coseno. ¿Cuál es la relación? Si yo tengo un ángulo seno del ángulo alfa y quiero convertirlo en coseno, pues va a ser igual a coseno de 90 menos alfa. ¿De dónde sale esto? Bueno, en esta figura, fíjense, vamos a borrar un ratito para que no se vea feo, ¿sí? En esta figura, como ustedes pueden ver, un ratito, ya. Bueno, seno de alfa, este es el ángulo alfa, ¿no ven? Es el ángulo. ¿A qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. A sobre C. ¿Está bien? Y bueno, el coseno de beta, este es otro ángulo, coseno de beta, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa, A sobre C también. Entonces decimos que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Sin embargo, recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo
alfa más beta más este ángulo que es 90 grados, ¿cuánto tiene que dar? 180 grados. ¿De dónde obtenemos que beta es igual 180 menos 90, 90 a 90 menos alfa? O lo mismo que decir en otras unidades, pi medios menos alfa. Entonces, en vez de escribir beta, estamos escribiendo pi medios menos alfa. Y eso se cumple tanto de seno como de coseno. En otras palabras, ¿puedo yo convertir una función seno en un coseno o viceversa, una coseno en un seno? Sí puedo. Lo único que tengo que hacer es transformar el ángulo, ya no va a ser alfa, sino va a ser pi medios menos alfa. ¿Está claro eso, jóvenes? Bien. Entonces, de esa manera tenemos que seno y coseno son funciones complementarias. Un momentito, perdón. Bueno. Continuamos. Bueno, aquí vamos a ver ahora los exámenes presenciales de otras gestiones. No se les permitía usar calculadora, jóvenes. Todo tenían que hacerlo ustedes con operaciones matemáticas, ¿no? Es por eso que era necesario conocer el seno y coseno de un ángulo, ¿no? Sin calculadora. Bueno, vamos a ver que algunas razones trigonométricas de algunos ángulos son de cálculo rápido, no necesitamos una calculadora. Aquí tenemos una tablita, vamos a decir un poco compleja, ¿sí? De los ángulos notables. Bueno, no todos son notables. Tengo 8 grados, 15 grados, 16, 30, 37, 45, 53, 60, 74, 75, 82, ¿no? Por ejemplo, el seno de 8 había sido raíz de 2 sobre 10, ¿no? Pero estos ángulos son un tanto complejos. Algunos de estos hay que deducirlos. Los ángulos notables son estos, ¿ya? 0, 30, 45, 60, 90. ¿Ya? Solo necesito analizar en el primer cuadrante. Acordémonos, nuestro círculo trigonométrico tenemos esto, ¿no ven? Solo vamos a analizar en este cuadrante, porque en estos otros se repite. Son ángulos múltiplos de estos ángulos notables, ¿ya? Analicemos. El seno de 0. ¿Cuánto es? Ya lo sabíamos. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. ¿Sí? Es la proyección del radio vector sobre el eje de las 10. Si el ángulo es 0, el seno es 0. ¿No ven? El seno de 90. Ahora bien, el seno de 90. ¿Cuánto es? ¿4? No. ¿Cuánto es el seno de 90? ¿Cuánto es? ¿Qué valor máximo puede tomar el seno? 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué me representa esta raíz? Esta raíz me dice raíz de 4 sobre 2. El seno de 0 es raíz de 0 sobre 2. ¿Cuánto es eso? 0. El seno de 90, ¿cuánto es? Raíz de 4 sobre 2. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2 sobre 2, 1. ¿Está bien? Fíjense que mientras el seno va creciendo, el coseno va decreciendo. ¿Sí? 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto sería el seno de 45 grados? Seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. El coseno, ¿cuánto sería? También raíz de 2 sobre 2. Ah, entonces solo en el caso de 45 grados el seno es igual al coseno. Y su medida es raíz de 2 sobre 2. ¿No? De este lado también. Raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto es el coseno de 90? ¿Quién me dice? 0. La raíz de 0 sobre 2 es 0. ¿Cuánto es el coseno de 60? El coseno de 60 sería raíz de 1 sobre 2, un medio. ¿Y el seno de 60 cuánto sería? Raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de esta forma mnemotécnica de calcular el seno y el coseno? ¿Está bien? Estos son los ángulos más importantes que tiene Concept. Esta tabla solo es de referencia, ¿ya? Para otros ángulos más. Pero estos sí son ángulos notables. ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces, sin ver la diapositiva. ¿Se ve? Creo que se ve, ¿no?
A ver, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Perdón. Ahora sí me escuchan, ¿no? Bien. A ver, así memotécnicamente, rapidito, jóvenes. ¿Cuánto es el seno de 30? En su cabeza, ¿no? Vean, 0,5. un medio, ¿no? ¿Cuánto es el coseno de 1? Bueno, el coseno de 60. Un medio. ¿Y el seno de 60? ¿Y el seno de 30? El seno de 30 es un medio. Coseno de 30, exacto. Si saben esos ángulos de 0 a 90 grados, ahora les pregunto, a ver si se dan cuenta. A ver, atentos por favor. ¿Cuánto sería el coseno de 120 grados? Imagínense el círculo trigonométrico. Coseno de 120 grados. Coseno de 120 grados. Menos un medio. ¿Cuánto sería el coseno o el seno de 150 grados? A ver, vamos a ver. Perdón. Bien. Ya. Si van a contestar, desbloquean su micrófono y hablan más, ¿ya? A ver, pregunta, ¿cuánto sería el seno de 210 grados? Menos un medio. Menos un medio. ¿Se dan cuenta, no, jóvenes? Es fácil, ¿no ve? Entonces, de toda una vuelta ya saben cuánto es el seno y coseno de múltiplos de estos ángulos notables que hemos visto. ¿Está claro? ¿Ya? Más adelante vamos a ver otro tipo de ángulos. ¿Está bien? Bien. Inge, una pregunta. ¿Sí? Para tangentes, ¿de la misma manera se pueden medir los grados? Ah, ya, de tangentes. A ver, ¿cuánto sería la tangente de 150 grados? ¿Quién me dice? A ver, la tangente es igual a ¿qué? Al seno sobre el coseno. Bueno, de 150 grados, ¿cuánto es el seno? Primero. ¿Y el coseno? Menos 6 de 3 sobre 2. ¿Y cuánto sería la tangente? Menos 6 de 3 sobre 3. Exacto. ¿Se dan cuenta, no, jóvenes? Tienen que dividir seno sobre coseno. ¿Está bien? ¿Pueden calcular cotangentes, secantes, cosecantes de estos ángulos? Sí. ¿No? A ver, ¿cuánto sería la secante de 45 grados? La secante es 1 sobre coseno. ¿A ver? ¿Cuánto sería la secante de 45 grados? Bueno, si el coseno es raíz de 2 sobre 2, la secante sería 1 sobre la raíz de 2 sobre 2. O sea, sería 2 sobre la raíz de 2, ¿no? ¿Está bien? Bueno, se dan cuenta, ¿no, jóvenes? Por eso es importante saber del seno y del coseno y del resto ya pueden deducir. Bien, para empezar nuestros primeros ejercicios, veremos las identidades trigonométricas. Veamos las siguientes. ¿Cuál era la diferencia entre una identidad y una ecuación? A ver, ¿quién me dice? Hemos visto en ecuaciones eso. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería? Bueno, en una identidad, la igualdad se cumple para cualquier valor de la incógnita. En una ecuación no se cumple por cualquier valor, ¿no? Es por eso que estas se llaman identidades trigonométricas, ¿ya? Son igualdades que siempre se cumplen para cualquier valor de los ángulos. Vamos a ver una clasificación básica. Vamos a ver identidades simples, simples, compuestas y de transformación. Y bueno, algunas que son una mezcla de todas estas, ¿ya? Veamos las identidades simples.
tenemos las siguientes, ¿ya? Las recíprocas. Yo creo que no hay problema con esto, ¿no? Cosecante de un ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. Secante de un ángulo es igual a 1 sobre el coseno. Cotangente es 1 sobre la tangente, ¿no? Y de cociente, la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre el, ¿lo ven? Las pitagóricas, esto sale del triángulo, del teorema de Pitágoras. El seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Está bien? De aquí salen estas de acá abajo. Si yo divido todo sobre el coseno de alfa, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, esta identidad, ¿ya? Secante cuadrado de alfa menos tangente de cuadrado de alfa es igual a 1 y cosecante cuadrado de alfa menos la cotangente cuadrado de alfa es igual a 1 si yo hago la división entre el seno de alfa, ¿no? ¿Me dan cuenta? Bueno, esto debería ser más, ¿no? Vamos a ver esto. No, está bien, ¿no? Porque aquí se va a dividir al otro lado de la ecuación, ¿no? Entonces, dividiendo entre seno y coseno al cuadrado, vamos a obtener estas de abajo, ¿sí? Estas fórmulas las hemos debido repasar en algún momento, en colegio tal vez, ¿no? ¿Hay que memorizar? Sí. Son básicas, son sencillas, ¿no? No hay mucha ciencia acá. Tal vez desde acá es donde tengamos que tener un poquito de cuidado. Y por favor, presten atención con estas identidades, jóvenes, ¿ya? Presten atención con estas identidades. Vamos a ver unas identidades derivadas de las anteriores y veamos este grupo primero. Fíjense, seno de x sobre 1 más el coseno de x es igual, vamos a decirlo así, en otras palabras, esto yo puedo volcar, el seno va abajo y esta suma de 1 más coseno va arriba, pero algo hay que pagar, no es todo gratis, ¿no? ¿Cuál va a ser el precio de hacer este vuelque? ¿Quién me dice? Cambiar de signo, exacto. ¿Ocurre lo mismo acá? Sí. ¿Ocurre lo mismo acá? Sí. ¿Ocurre lo mismo acá? Sí. Para cualquiera. ¿Cómo demuestro esto? Si ustedes hacen operaciones, fíjense, requisitos vamos a demostrar rapidito. Seno va a ir a multiplicar y vamos a tener seno cuadrado de x es igual a 1 más el coseno de x por 1 menos el coseno de x. Seno cuadrado de x es seno cuadrado de x nomás. ¿Ve? ¿Qué es esto? Diferencia de cuadrados, que es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x, ¿no ven? Por lo tanto, esto va ahí y voy a tener seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Se demuestra, ¿no ven? Por si acaso, jóvenes, ¿ya? Seno cuadrado de x significa seno de x al cuadrado, ¿ya? Ese es el equivalente. Para no estar escribiendo mucho paréntesis, bueno, lo han denotado que este cuadrado va ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces sí se demuestra, ¿no? Demuestren las otras formas. Vamos a borrar, a ver un ratito, para que no quede esto feo. Y veamos las siguientes identidades. ¿Está bien? Estas identidades entonces nos pueden servir en algún momento, ¿ya? Convertir, dar la vuelta y convertirlo de esta manera, ¿no? Veamos las siguientes. Ay, perdón, me salí de la presentación. Veamos un momentito, esto vamos acá, ¿no? Bien. Bien, las siguientes. Tangente y cotangente. Fíjense que aquí he convertido los senos, bueno, he dado la vuelta senos sobre una suma de cosenos, ¿no? El precio es cambiar el signo. Puedo hacer lo mismo con las tangentes y con las cotangentes, ¿ya? Fíjense que la tangente se está convirtiendo en cotangente. ¿Cuál es el precio? Dar la vuelta. ¿Y qué va a pasar con los ángulos? Allá. 90 menos x. Esto sale a través de lo siguiente. Acordémonos de esta identidad. Seno de alfa de la propiedad de complementariedad del seno y coseno. ¿A qué es igual si lo convierto en coseno? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual? Coseno de 90 menos alfa. Exacto, 90 grados menos alfa, ¿no? De esto sale esta propiedad, ¿está bien? De igual manera, el coseno puede convertirse en tangente, pero paga un precio, ¿no?
¿sí? Si yo tuviese aquí cotangente, digamos, de 50 grados y quiero subirlo arriba, para la redundancia, se va a volver en tangente. ¿Pero en qué tangente? De 90 menos 50. ¿Cuál sería? Tangente de 40. Más o menos, ¿no? Eso es lo que me trata de decir estas identidades. Y este es bien interesante. Fíjense la relación entre secante y cosecante. Secante cuadrado de un ángulo por cosecante cuadrado de un ángulo es lo mismo, solo que el signo por se vuelve, ¿qué cosa? Más. ¿Está bien? ¿Cómo demuestro? Por favor, demuestren. Vamos a hacer ejercicios de identidades un momentito. Reemplacen las secantes 1 sobre el coseno, cosecantes 1 sobre el seno, y van a llegar a obtener esta igualdad. ¿Ya? Hagan la prueba, jóvenes. ¿Está bien? Pero nos van a servir para hacer algunos ejercicios también. ¿Ya? Bien. Tenemos otras identidades. Las revisaremos rápido. ¿Ya? Si es que los ejercicios nos van a tocar hacerlo en esta clase. Si no, la siguiente veríamos, ¿no? Los ejercicios, o bueno, las identidades compuestas, ¿ya? Suma de ángulos. Veamos. Seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del primero, coseno del segundo, más, si este signo es más, se repite acá, ¿no? Coseno del primero, seno del segundo. Se intercambia. Si primero era seno, ahora es coseno, ¿no ven? Y el coseno es coseno del primero, coseno del segundo, con la diferencia de que si este es más, aquí es menos. El signo se altera, ¿no ven? Y bueno, tengo seno del primero por seno del segundo. Aquí es lo mismo, pero con el signo cambiado. Es lo mismo, seno del primero, coseno del segundo, pero como este es menos, se mantiene el signo. ¿Se dan cuenta que entre el seno y el coseno hay una especie de contradicción? ¿No ven? Eso es porque son complemento. De igual manera, como dicen que el hombre y la mujer son complemento, hay cosas que la mujer tiene y el hombre no. De igual manera, estos son complemento, ¿no? Se complementan entre sí. Bueno, coseno del segundo, seno del primero. En el caso del coseno, si es menos, aquí cambia, se vuelve más, ¿no ven? Coseno del primero, coseno del segundo, seno del primero, seno del segundo. ¿Qué pasa con la tangente? La tangente de la suma de los ángulos es igual tangente del primero más el tangente del segundo, este signo más viene acá. Y abajo tenemos 1, si este es más, este se vuelve menos. 1 menos la tangente de alfa o la tangente de beta. ¿Ya? Y si es menos, fíjense que este signo menos viene acá. Como este es menos, aquí abajo se vuelve más, ¿no? Tangente del primero menos tangente del segundo, 1 más la suma de las tangentes. Fíjense que aquí el ángulo doble, jóvenes, deriva de esta fórmula, ¿sí? Si yo en vez de seno de 2 veces alfa digo seno de alfa más alfa, voy a tener seno del primero coseno del segundo, que es lo mismo, más seno del primero por el coseno del segundo, o seno del segundo, perdón, por el coseno del primero, que es lo mismo. Entonces esto es lo mismo que decir 2 veces seno de alfa, coseno de alfa, ¿no? El ángulo doble. De igual manera, el coseno del ángulo doble va a ser coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa, que deriva de esta forma. ¿Está bien? ¿Sí? De igual manera, la tangente de 2 veces alfa deriva de esta forma, ¿no? De esta forma. Pero aquí hay algo interesante que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero nos adelantaremos un poquito. Fíjense, tangente de un ángulo, de manera genérica o nativa, la tangente de un ángulo es, ¿a qué? Cateto puesto sobre, ¿sobre qué? Le voy a llamar dx, ¿ya? Sobre cateto adyacente. Ah, ya. Entonces, fíjense, esta es una identidad que la hemos obtenido de allá arriba, ¿no ven? De allá arriba. Voy a decir que esto va a ser el cateto opuesto y esto el cateto adyacente. Por lo tanto, voy a construir este triángulo. 2 veces alfa, este ángulo de acá, ¿sí? Cateto opuesto, este sería el cateto opuesto, y este sería el cateto adyacente. Ahí. Entonces, si yo aplico Pitágoras, ¿qué va a ser igual a la hipotenusa? Al cuadrado. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Entonces, esta hipotenusa va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, de donde voy a obtener esta hipotenusa. Entonces he llegado a construir un triángulo en función de esta identidad. Uy, ya hemos rayado mucho. Vamos a borrar un poquito, ya, si no, no se va a entender nada. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar y borremos esto, ¿no?
¿Está claro? Entonces, de esta identidad ha salido estas fórmulas. Ya saben de dónde, ¿no ven? ¿Sí? Bueno, cateto opuesto era este. Ahora sí vamos a dibujar un poquito mejor. Este es el cateto opuesto. Esto ha venido a parar aquí. Y este es el cateto adyacente. ¿Y de dónde he obtenido esto? En un triángulo rectangular de Pitágoras, ¿sí? Ahora bien, si tengo este triángulo, pues haré, fíjense, ¿a qué va a ser igual el seno de 2 veces alfa? ¿A qué es igual el seno? La razón trigonométrica. ¿A qué es igual el seno en un triángulo rectangular? Cateto, ¿cateto qué? Sobre, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Es esto? Sí, ¿no ven? ¿Y el coseno a qué es igual? ¿Está bien esta relación? En este triángulo. Está bien. Sí, entonces fíjense que hemos llegado a obtener unas identidades medio raritas, ¿no? Pero en base a este triángulo. ¿Está bien? ¿Está claro de dónde salen estas identidades? Tal vez no sea necesario memorizar, basta que conozca esta, me dibuje el triángulo rectángulo y puedo obtener esta, ¿no? Bien, hasta ahí quedaremos, jóvenes. Haremos unos cuantos ejercicios, si no nos vamos a quedar sin nada de práctica. Que vamos a ver la siguiente clase, bueno, es lo mismo, es las identidades de transformación. Estas identidades que las vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Bien, bueno, lo bueno es que de esta clase en Zoom no tenemos límite de tiempo y también hemos unido los grupos. Vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿ya? Se ve mi pizarra, ¿no? Sí, se ve. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplitos, como habíamos dicho. Ahí, vamos a ver. Bien, veamos este ejemplito. Son ejemplitos de identidades trigonométricas. Vamos a ver algunas propiedades, ¿ya? Bien. Lo primero, me dicen demostrar la siguiente identidad, ¿ya? Demostrar la siguiente identidad. Bueno, 1 más el seno de x más coseno cuadrado de x sobre 1 menos más el seno de x igual a 2 menos seno de x, ¿no? Para demostrar hay que convertir de un extremo al otro. En lo posible, el otro extremo no hay que tocar. Y en lo posible, empezar de lo más grande a lo más pequeño, a reducir, ¿no? Entonces, a todo esto le vamos a llamar A. A va a ser igual a esto. Entonces, para la solución, vamos a tener lo siguiente. Voy a hacer un poquito de zoom, ¿ya? Para que se vea bien. Bien, rapidito. Entonces, vamos a decir, todo esto es A. A, por lo tanto, va a ser igual. Voy a copiar 1 más el seno de x más, voy a utilizar esta fórmula auxiliar que ustedes la ven aquí y voy a despejar a qué es igual el coseno cuadrado de x, a qué es igual 1 menos el seno cuadrado, ¿no? 1 menos seno cuadrado de x. Entonces vamos a tener 1 menos el seno cuadrado de x, ¿no? Todo esto sobre, vamos a decir, sobre 1 más el seno de x. Bueno, lo que quiero es que todo eso se vuelva esto, ¿no? Entonces voy a hacer operaciones para lograr eso, ¿no? Por lo tanto, tengo aquí A va a ser igual. Bueno, entonces aquí tengo 1 más el seno de x más 1 menos el seno cuadrado de x, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a tener, esto es una diferencia de cuadrados, si ustedes se dan cuenta, ¿no ven? Diferencia de cuadrados. Por lo tanto, lo vamos a representar de esta manera. Esto lo voy a agrupar en paréntesis y voy a tener 1 menos el seno, o más el seno de x, más desarrollo de la diferencia de cuadrados, 1 menos el seno de x por, ¿cuánto? 1 más el seno de x. Seno de x. Bueno, seno de x, ¿no? Todo esto va a estar dividido, vamos a decirlo así, entre 1 más el seno de x. Ya está resuelto, ¿no? 1 más el seno de x. Si yo saco un factor común, voy a tener que a es igual a 1 más el seno de x, factorizando. Y aquí me va a quedar 1 más 1 menos el seno de x, ¿no? Seno de x. Todo esto dividido, ay, perdón, todo esto va a estar dividido, así, dividido entre
1 más el seno de x, ¿no? 1 más seno de x. Bueno, se simplifica esto con esto. Y tengo que a había valido 2 menos seno de x, que era lo que quería demostrar, ¿lo ven? Era lo que quería demostrar acá arriba, ¿no? Bien, veamos con otro ejemplo, a ver. Bueno, aquí estamos utilizando las identidades pitagóricas básicas, ¿no? Veamos este otro caso, a ver. Demostrar que 1 menos el seno de x más coseno de x, todo al cuadrado es igual a 2 por 1 menos el seno de x, 1 más el coseno de x, ¿no? Bien, vamos a agrupar, vamos a decir solución. Bueno, vamos a ir de este lado a este lado, ¿ya? A este otro lado. Eso es lo que vamos a transformar. Y todo esto le vamos a llamar A nuevamente. Entonces, para la solución, decimos A es igual. Voy a agrupar un poquito y voy a tener lo siguiente, ¿no? 1 menos el seno de x más el coseno de x. Todo esto está elevado al cuadrado. ¿Está bien? Desarrollando este cuadrado, ¿qué es lo que voy a tener? Desarrollando este cuadrado voy a tener que A es igual, el primero al cuadrado, que sería 1 menos el seno de x todo al cuadrado, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo, voy a poner el coseno primero, ¿ya? 1 menos el seno de x, más coseno de x al cuadrado, que es lo mismo que decir coseno cuadrado de x, ¿no? Bien, voy a desarrollar este cuadrado de acá y vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos a es igual, de igual manera, 1 menos 2 seno de x más seno cuadrado de x, ¿no? Bueno, aquí vamos a desglosar y vamos a tener más, distribuir este 2 coseno de x, 2 coseno de x menos 2, voy a ordenar seno primero, seno de x por coseno de x. ¿Está bien? Más el coseno al cuadrado de x. ¿Está bien? Bueno, puedo agrupar este con este y ¿cuánto se van a hacer esta suma? ¿Cuánto se va a hacer? 1, ¿no ven? Bueno, todo esto va a ser 1 y vamos a tener, bueno, aquí hay un 1, pero está restando. A ver, 2 seno de x más 2 coseno de x. Bueno, no tengo nada más. Voy a sumar, entonces vamos a tener que a es igual 1 más 1, 2, ¿no? 2 menos 2 seno de x. Vamos a copiar tal cual para ver qué podemos hacer, ¿ya? Más 2 coseno de x. Menos 2 seno de x por coseno de x. Esta es una identidad conocida, si se dan cuenta, ¿no ven? Pero vamos a ver si lo vamos a transformar o no. Por el momento que esté así, ¿ya? Bien. Vamos a tratar ahora de agrupar, ¿ya? Vamos a agrupar, allá. Estos dos puedo agrupar y voy a tener lo siguiente. Fíjense, voy a agrupar este eh, eh, con este y este con este. Y vamos a sacar un factor común. ¿Cuál sería? Entonces vamos a tener que A es igual. Del primer grupo voy a factorizar 2 y voy a tener 1 más el coseno de x. ¿Sí? Del segundo grupo voy a factorizar menos 2 seno de x, ¿no? Seno de x. Y me va a quedar 1 más el coseno de x. ¿Está bien? Bueno, hay otro factor común. Vamos a tener que A es igual a 2, puedo factorizar 1 más coseno de x. ¿Y qué me va a quedar acá? 1 menos seno de x, ¿no? Que es lo mismo que tenía arriba, ¿no? Era esto a lo que quería llegar. ¿Es lo mismo? Sí, solo que está desordenado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que A es igual a 2, 1 menos el seno de x por 1 más el coseno de x, ¿no? Bueno, coseno de x. Y bueno, era lo que quería demostrar, ¿no?
Veamos el siguiente ejemplito. Bueno, este es interesante, ¿ya? Demostrar, me dice, revisaremos por favor un poquito, coseno de 420 grados más alfa, más el coseno de 60 grados menos alfa, igual al seno de 90 grados menos alfa, ¿ya? Bien, vamos a recordar para esto. Entonces, para solución, recordando algunas propiedades, ¿ya? Recordemos lo siguiente. Primero, si yo tengo un coseno de un ángulo A, ¿sí? Es lo mismo que decir coseno de A más menos que un periodo o una vuelta, ¿no? ¿Sí? O es lo mismo que decir coseno de A más menos 360 grados, ¿sí? Que es una vuelta. ¿Está bien? Bueno, entonces si hacemos esto, ¿a qué sería igual el coseno de 420 más alfa? Coseno de 420 grados más alfa. Bueno, resulta que este ángulo no es 360 grados, pero puedo representarlo así. Coseno de 360 grados más, ¿cuánto sería la diferencia entre 420? 60 más alfa, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Por esta propiedad de periodicidad de arriba, esto es lo mismo que decir coseno de 60 grados más alfa no más. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O no? ¿Por qué he eliminado el 360? ¿Quién me dice? A ver, alguien le puede colaborar a su compañera. ¿Por qué esto ya no hay? Es una vuelta. Es esta propiedad que estamos haciendo acá. ¿Sí? En vez de colocar coseno de A de un ángulo cualquiera más 360, estamos colocando ¿qué cosa? Coseno de A nomás. ¿Se da cuenta, señorita? Tiene que estar claro esto, ¿no ve? En la animación hemos visto, ¿se acuerda? Un círculo, si damos una vuelta, entonces es lo mismo, ¿no ve? Si le sumamos ese ángulo. Puedo dar miles de vueltas y siempre el coseno va a ser el mismo si es que cae justamente en la misma posición del radiovector. ¿Está claro eso? Señorita, ya. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener arriba? Reemplazando, vamos a tener, entonces decimos reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Arriba, en vez de cosenos de 420 más alfa, vamos a tener coseno de 60 grados más alfa, más coseno de 60 grados menos alfa, ¿no? Esto tiene que ser igual, según esta identidad, al seno, pero mi lápiz también he dicho, coseno de 90 menos alfa, ¿no? Bien, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Puedo desarrollar aplicando la siguiente identidad. Aplicando, vamos a decir, una identidad compuesta, ¿ya? Aplicando, ¿a qué es igual coseno de A más B? Recordemos, ¿a qué es igual? Coseno del primero por coseno del segundo, más o menos. Menos, siempre es al revés, ¿no ve? Seno del primero por el seno del segundo. Entonces, si aplicamos esto, dícteme que vamos a tener aquí arriba, en ambos, ¿no? En los dos cosenos que tenemos ahí arriba. Entonces, vamos a tener coseno de 60 por coseno de alfa, ¿no? Más o menos seno de 60 por el seno de alfa, ¿no? Más, ahora vamos acá, ¿no? A esta parte. ¿Cuánto sería eso? Coseno del primero, coseno de 60, ¿sí? Coseno del segundo, coseno de alfa, menos o más. Más. Más
seno del primero, seno de 60, por el seno de alfa. Eso me dice que tiene que ser igual a seno de 90 menos alfa, ¿no? Entonces, bueno, ya. Bien, ¿qué se elimina acá? Este Coseno, con este. coseno. Entonces vamos a tener aquí, vamos a decirlo así, 2 veces coseno de 60 por coseno de alfa. ¿Cuánto es el coseno de 60? Recordémonos, a ver, sin calculadora. Hagan su tablita, la que hemos repasado. Acostúmbrense, sin calculadora, ¿ya? ¿Cuánto es el coseno de 60? ¿Cuánto es? Un medio. Un medio con 2 se simplifica. Por lo tanto, esto me dicen que tiene que ser igual al seno de 90 menos alfa, ¿no? Entonces, ¿qué me queda acá? Coseno de alfa. ¿Esta identidad es correcta? ¿Es verdad esto? ¿Es? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Por qué? Exacto, son complementarios. Acuérdense de esa propiedad, joven, no se olviden, ¿ya? Coseno de cualquier ángulo se puede transformar en seno, sí. ¿Cuál es el precio que paga? El ángulo ya no es A, ¿qué sería? 90 menos A. Y de igual manera, ¿el seno puede convertirse en coseno? Sí. ¿Cuál es el precio que paga? Ya no es el ángulo A, ¿qué sería? 90 menos A. ¿Está claro eso, jóvenes? No se olviden. Por lo tanto, se ha demostrado, ¿no? Entonces esto queda demostrado. Bien. Veamos este. Disculpe una pregunta. ¿Sí? En la parte que hizo seno de A es igual a coseno de 90 menos A, una pregunta, ¿ahí no tendría que cambiar de signo a positivo o por qué es negativo? ¿Por qué se sigue manteniendo el negativo? Este signo de acá. Este signo. ¿O cuál signo? ¿A cuál signo se refiere, perdón, señorita? Sí, es ese signo. Sí, en la fórmula siempre es negativo, ¿no ven? ¿De dónde sale esto? Acuérdense que teníamos un triangulito, este era alfa, este era beta, y bueno, este era A, B, C, ¿no? Habíamos dicho seno de alfa es igual a A sobre C, ¿no ven? Y bueno, coseno de beta es igual también a A sobre C. O sea, ambos son iguales, ¿no? ¿Sí? Sobre C. Pero beta, ¿qué es igual? A 90 menos alfa, ¿sí o no? Por la suma interna de los ángulos de un triángulo. Lo demostramos, ¿se acuerda? Entonces siempre es menos, ¿está bien? Este ángulo siempre es menos. ¿Está claro? Está bien, Inge, gracias. Bien. Una pregunta. ¿Sí? Que a la hora de representar un ángulo en el plano cartesiano, ¿Ya? no sería lo mismo 420 que 60. Sí, eso es. Eso es lo que hemos hecho acá. Acá, ¿no ven? Pero, por ejemplo, si en el plano cartesiano ¿Sí? está 40 grados, ¿Ya? lo podemos identificar también como 460. O sea, lo podemos convertir. A ver, veamos un ratito. O sea, se refiere que tenemos, digamos, un circulito, algo así. Nuestro plano cartesiano, digamos, ¿no ven? Algo así. ¿Está bien? Y tenemos un ángulo de, ¿cuánto me dijo? Perdón, joven. 40. Ya digamos que esto es 40. Veremos cuánto cobra. Ya. Digamos que este es el ángulo de 40 grados, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es su pregunta? Este ángulo es 40 grados. Ya, ¿cuál era su duda? Perdón, joven. Sí, daría lo mismo 40 grados que 400.
Ah, ya, sí, porque ¿cuánto es este ángulo de acá? ¿Cuánto es este ángulo? 360. 360. 360 grados, ¿no? Si le sumo 40, ¿cuánto va a ser? 400. En otras palabras, si yo digo seno de 40 es igual al seno de 400. ¿Está claro eso? Y lo mismo va a pasar con el coseno. Coseno de 40 va a ser igual al coseno de 400. Eso es lo que hicimos arriba, solo que lo demostramos, digamos, un poquito, ¿no ven? Aquí, con este desglose que hicimos ahí. ¿Está bien? Siempre se va a cumplir, siempre. Si coincide ahí mismo, puedo dar miles de vueltas acá, siempre se va a cumplir esto. Es por eso esta fórmula, ¿no? Bueno, la fórmula de periodicidad era esta, ¿no? Decía, seno de un ángulo alfa va a ser igual al seno, vamos a decirlo así, seno de alfa más n veces t, más menos inclusive decía, ¿no? ¿Qué es t? Una vuelta. Si yo le sumo 10.000 vueltas, va a ser lo mismo. Siempre se va a cumplir con esto, ¿no? ¿Está claro eso, jóvenes? Ok, muchas gracias. Ya. Bien. A ver, creo que ya no nos alcanza el tiempo. Tenemos 6 minutos. Hacemos este ejemplo más. A ver. Bueno, nos hemos pasado creo media hora, ¿no? Bien, hagamos este ejemplito. A ver, me dice demostrar que esta identidad es igual a esta otra, ¿no? Entonces vamos a llegar en este sentido, ¿ya? Entonces esto le vamos a llamar A. Y para la solución, vamos a decir solución. A va a ser igual. Bueno, 1 dividido entre todo esto, ¿no? 1 dividido entre, bueno, vamos a desglosar si quieren este coseno, ¿ya? Eh, ya. Bien, este ejercicio lo dejaremos, por favor, porque la identidad que vamos a utilizar es esta, ¿ya, jóvenes? Y esta identidad, perdón, no, no es esta identidad, es una identidad de transformación la que vamos a usar, ¿ya? Vamos a utilizar una identidad de transformación. Entonces nos va a tomar un poquito. No, ni siquiera. Podemos utilizar esta. Vamos a ver un momentito. A ver un ratito. Vamos a borrar esto. Ya. Sí, se puede, ¿no? Entonces vamos a decir que esto es igual. Un ratito. Ya, bien. Perdón. Esta es la línea más verde que borrar. Un ratito. Bien, entonces veamos, ¿no? Entonces vamos a desglosar esto y esto por las identidades que conocemos, ¿no? Por lo tanto, A va a ser igual a 1 dividido, vamos a decir así, una línea larga. El desarrollo del coseno, este desarrollo, ¿a qué sería igual? A ver, dícteme. ¿Qué sería igual? A ver, mientras voy corrigiendo esto. Podemos usar de R sobre θ es igual a hexadecimal sobre 180 para convertirlo. También, pero hagamos a ver el coseno de la suma de un ángulo. ¿A qué es igual? Coseno del primero por coseno del segundo, ¿sí? Coseno de pi cuartos. Si es más, aquí es menos, ¿no? Seno del primero por el seno del segundo. ¿Está bien? Ese es el coseno. ¿Y cuánto sería este seno? Seno del primero por coseno del segundo, ¿sí? Si es menos acá. Seno del segundo por coseno del primero. ¿Está bien? ¿Cuánto es el coseno de pi cuartos? Y el seno de pi cuartos vale lo mismo, ¿no ve? ¿Cuánto es? Se ha ido mi línea. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? 45. Sí, pero ¿cuánto es el coseno de 100? Raíz de 2 sobre
2, toditos, ¿no ven? Raíz de 2 sobre 2, bueno, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, puedo factorizar el raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Porque ambos van a tener eso. Y me va a quedar aquí coseno de x menos el seno de x. Y en el otro lado, ¿qué tengo? Seno de x, bueno, raíz de 2 también, sobre 2 por seno de x menos coseno de x. ¿Está bien? Vamos a mutear un ratito. A ver. Todos ellos le han dicho. Ya. Bien, ¿qué más tenemos ahora? A ver. Inge, para que sean iguales, podemos simplificar el producto que tenemos en la derecha, o sea, factorizar. Sí. Bueno, raíz de 2 con raíz de 2 sobre 2 me va a dar un medio, ¿no ven? Si multiplico estos dos, me va a dar un medio, aquí abajo. ¿Sí? Y aquí factorizo un signo, ¿puedo factorizar un signo? ¿Sí? Menos le pondré entonces, y voy a tener seno de x menos el coseno de x al cuadrado. ¿Está bien? Así sería, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien o algo está mal? Perdón. A ver. Bien. Entonces vamos a tener a igual a 1. Voy a decir, bueno, este 2 va a ir con menos 2 arriba, ¿no? Menos 2, ¿sí? Y vamos a tener esto. El desarrollo de esto que es igual. Seno cuadrado de x menos 2 seno de x por coseno de x más coseno cuadrado de x. ¿Cuánto es esto? Esto y esto. 1. Entonces esto va a ser igual a menos 2 sobre 1 menos, ¿a qué es igual esta identidad? Seno de 2x. Seno de 2 veces x, ¿no? Seno de 2 veces x. Bueno, si quiero dar la vuelta, el signo menos voy a factorizar arriba y abajo y vamos a tener que a es igual a 2 sobre seno de 2x menos 1, ¿no? Que era lo que quería demostrar, ¿no? ¿Bien? A ver si tenemos... Uy, ese está súper interesante. Bien, tenemos este también. Ah, nos falta 2. Pero ya es hora, ¿no? Bien, jóvenes, quedaremos acá.